Señor dice: el que practica el pecado es del diablo, que el Señor lo reprenda, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, quiero que usted entienda lo que en esta porción que acabamos de leer llama mucho la atención algunos puntos aquí. Primero dice: el que practica el pecado. ¿Y qué es el pecado, hermano? El pecado, bendito sea el nombre del Señor, es algo detestable, algo sucio, algo que Dios no puede soportar. Eso es el pecado, hermano. Aún en la definición del diccionario de la Real Academia Española dice que es una falta, que el pecado significa una falta, una culpa, hierro, defecto, mancha, desliz, infracción, transgresión, maldad, vicio, imperfección, flaqueza, perversidad y vileza. Según la definición del diccionario de la Real Academia Española, significa todo esto que acabo de decir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en el sentido bíblico, o la Biblia explica en qué consiste el pecado mediante dos comparaciones. El uno de ellos es no dar en el blanco o errar al blanco. Número 2, traspasar una línea prohibida. El pecado en el hebreo es yetá, que significa errar. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado es un acto, o una palabra, o un deseo que va en contra de la palabra de Dios. Entiendan este punto, hermano. Pecado es un acto, o un hecho, o también una palabra. Por ejemplo, una mala palabra. Usted sabe que de una misma fuente de agua no puede salir agua dulce y agua amarga. El cristiano ya no habla malas palabras, hermano. El cristiano ya no insulta. El cristiano ya no dice hijo de tal, cara de tal. El cristiano ya no sale palabra de maldición. Ahora de la boca del cristiano y de la cristiana sale palabra de alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un acto, por ejemplo, un acto: fornicación, adulterio, robo. Bendito sea el nombre del Señor. Sicariato, homosexualismo, lesbianismo, un acto carnal, un acto sexual. Hay poder en la sangre de nuestro Dios, en la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y también el pecado es un deseo. Por ejemplo, pasa una mujer de esas que pasan mal vestidas, usted sabe, hermano, y usted como varón, la carne le quiere empujar a regresar a ver, y a lo que usted regresa tal vez se le viene a la mente y en su corazón un deseo pecaminoso, un deseo de querer estar con aquella mujer en la intimidad. Es un pensamiento, hermano, un deseo carnal, la concupiscencia que está en el corazón, y eso también es pecado, según la palabra de Dios. ¿Qué más es el pecado, hermano? Según la Biblia, quiero que hagan primera carta de Juan, ahí mismo, en el capítulo 3, el versículo 4, o sea, 4 versículos más arriba. Mire lo que dice ahí: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, ¿qué es el pecado en el sentido bíblico? Es ofender a Dios. El pecado, hermano, es ofender a Dios. El pecado es ser enemigo de Dios. El pecado es quebrantar la palabra de Dios. El pecado es, hermano, algo sucio que Dios no soporta y no lo tolera. Venga de quien venga, eso es el pecado, según la Biblia. Y la Biblia es la máxima autoridad para todo iglesia y el mundo entero.
Así toda la palabra pecado dice el que practica. ¿Qué es practicar? Alguien que lo hace todos los días. Alguien que lo practica cada semana, cada mes. Alguien que ha caído ya en un vicio. Alguien, hermano, que ya ha caído en un vicio carnal, en un acto, hermano, que tal vez lo disfruta conforme a la carne, pero para Dios es algo desagradable. Porque Dios, hermano, en el momento que Él mandó a su Hijo para rescatarnos del pecado y de la muerte y de la condenación eterna, en ese momento Dios te hizo libre en el momento que usted acepta a Cristo. Pero eso vamos a ir viendo conforme avancemos. Gloria sea al Señor. Primer punto, el que practica el pecado. Ya lo vimos que es el pecado conforme a la Biblia. El segundo punto es del diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Quién es el diablo? ¿Usted se acuerda cuando usted era niño? Y si usted no comía la sopa o no hacía caso a mamá y a papá, ¿qué le decía? Verás, el cuco te va a jalar las patas de noche. No sé si a usted le decían así, el cuco le va a jalar las patas. A mí no. O el tintín. A mí me castigaba. Bendito sea el nombre del Señor. O el tintín. O la tunda, lo que le dicen aquí. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. El diablo, hermano, no es como los dibujos animados lo pintan. No es como las películas de Hollywood lo demuestran, no, hermano. El diablo tiene muchas características, por decirlo así. Primer punto, el diablo es el enemigo de usted y de mí. Ese es un ser espiritual, un ser que usted y yo no lo podemos ver. Es alguien o algo que usted no puede ver con sus ojos, pero está ahí, existe, es más real que usted y que yo, y es un ser que está desde el comienzo de la creación del mundo. Eso dice la Biblia, hermano. Usted sabe, en el libro de Génesis, cuando el diablo se le aparece a Eva, ¿en forma de qué? De una serpiente. Y esta serpiente habla con la mujer, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a ver conforme a la Biblia qué es este enemigo. Tiene muchas características. Una de ellas es que él tenía el imperio de la muerte, número uno. Otro, que él es el adversario. Él es el adversario de tu vida y de mi vida. Otro punto, él es el padre. Él es un padre. Escúcheme este punto, él es un padre. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Él es un homicida. Otro punto, es un homicida. Y otro punto, él es mentiroso. Póngale en cuenta lo que le digo en esta noche. Y para ver poco a poco lo que dice la Biblia, habla el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, sin hacer perder primera de Juan, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Hebreos, más atrásito de Juan, en su capítulo 2, esto un hermano lo hizo de leer allá en Esmeraldas el día miércoles y me llamó la atención porque aquí nombra a este sinvergüenza que es el enemigo de usted y de mí. Hebreos capítulo 2, en su versículo, hermanos, 14. Y mire lo que dice aquí. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, que dice ahí, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Él tenía el imperio de la muerte. Este ser maligno, este ser, hermanos, que para nada es bueno. Usted no piense que el diablo te ama. Usted no piense, como dicen por ahí, que venden el alma al diablo y se hacen millonarios y que ahí las personas, hermanos, viven una vida feliz para siempre. No, el diablo no ama a nadie.
conforme lo que dice la Biblia, que por eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él tiene obras, ¿no?, en esta tierra. Y por eso mire lo que dice: al que tenía al imperio de la muerte. O sea, hermano, antes no había resurrección. No había alguien que haya resucitado. En la Biblia, hermano, si usted lee el Antiguo Testamento, gloria sea al Señor, alguien que haya resucitado y haya vivido para siempre, no hay. Pero si usted va al Nuevo Testamento, si usted lee, bendito sea el nombre del Señor, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dice que el Hijo del Hombre fue a la cruz del Calvario como una oveja enmudecida, que Él entregó la vida en propiciación a nuestros pecados. Él murió, hermano, pero al tercer día resucitó. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Ciertamente Cristo fue el primero que murió y resucitó, y Él vive por los siglos de los siglos. Y lo mismo quiere hacer Dios contigo y conmigo, hermano. Usted no piense que para la muerte no hay remedio. Usted no piense, hermano, como dice la gente o los doctores, que para la muerte no hay remedio. Sí hay remedio, hermano. Sí hay remedio. ¿Cómo se llama ese remedio? Se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay vida, que si hay remedio para la muerte, y ese bendito remedio se llama Jesucristo. Para que me entiendan, antes que Cristo venga a la cruz del Calvario y entregue su vida en rescate de usted y de mí, ninguna persona tenía esperanza, ni nadie. Todos estaban perdidos, pero Él vino y venció la muerte. Cristo venció la muerte, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que me acompañe a 1 de Pedro 5:8. Maneje Biblia, hermano Caleb. 1 de Pedro. Estas son características del enemigo, hermano. El primero que él tenía el imperio de la muerte. O sea que una persona ya no tenía esperanza después de la muerte, hermano. Pero en Cristo tenemos vida eterna. En Él hay esperanza, hermano. En Él hay salvación. En Él hay perdón de los pecados. En Él hay una vida nueva. En Él, hermano, podemos entrar al cielo. Bendito sea el nombre de Dios. En 1 de Pedro, en su capítulo 5, versículo 8, ahí vamos a ver otra característica del adversario, hermano. Y miren lo que dice ahí en el 5:8. Dice lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorarlo. ¿Qué es el diablo? Un adversario, un enemigo. Es por eso que a usted, hermano, no le conviene ser amigo de este ser maligno. Muchas personas van de la mano con el diablo. Muchas personas en su ignorancia viven para el diablo, trabajan para el diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Él es un adversario. Él no quiere que usted y yo nos salvemos. Él está atrás de los cristianos. Él está atrás de los que buscan agradar a Dios. Él está atrás de los que tienen una vida recta, de los que quieren
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, hermano? Que la gente antigua no tenía este libro llamado Biblia. Ellos no tenían la Biblia, hermano. La Biblia hace entender que el Espíritu Santo descendía sobre personas específicas, como Moisés, como Sansón, como David, pero el Espíritu Santo no vivía permanentemente en ellos. Pero ahora el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí. Ahora el Espíritu Santo es el que te conduce. Ahora el Espíritu Santo, hermano, es el que te guía a una vida recta, el que te ayuda a decir no a la mujer ajena, a la que te ayuda a decir no a la borrachera, al que te ayuda a decir no al cigarrillo, al que te ayuda a decir no a los bailes, no a las fiestas paganas. Es el Espíritu Santo, porque tú y yo, en nuestras fuerzas, primerito estábamos metidos ahí cuando éramos mundanos, hermano. Ahí estábamos metidos. Bendito sea el nombre del Señor. Es el diablo que anda ahí como león. Otro punto, mire. Aquí cuando la Biblia dice como león, no dice que el diablo es un león, sino como león. O sea, ¿qué significa eso? Una copia. Que él se disfraza como león, en pocas palabras. El león, el verdadero león de la tribu de Judá, ¿quién es? Jesucristo. Pero este sinvergüenza dice que como león, o sea, que se hace pasar por un león, se disfraza y dice que anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Usted no se ha dado cuenta que hombres de Dios que eran grandemente abusados en redes sociales, hermanos, se le vio muchos hombres que cuando ellos predicaban, cuando ellos hablaban un mensaje de parte de Dios, salía con esa sazón del Espíritu Santo, pero en una área de sus vidas estos hombres se descuidaron y muchos de ellos han caído en adulterio. ¿Quién cree usted que estaba atrás de él? Así como estaban atrás de David para tumbarlo, mire, así como Sansón cayó, así como muchos hombres cayeron ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto, en este año 2000 y pico, el diablo está tumbando a muchos hombres de Dios, hermano, a muchos. Usted dirá, pero la culpa es de ellos que se descuidaron. Sí, hermano. Muchas veces el hombre le abre la puerta al enemigo. Usted muchas veces, hermanos, es el que le hace entrar a su casa, al enemigo, al adversario. Me acuerdo, hermano, que yo me llevaba con muchos ladrones. Y yo no les hacía de entrar a mi casa, ¿verdad? O sea, a mi cuarto en este caso se podría decir. Hacía de entrar a otras personas, pero menos a los amigos que yo tenía ladrones, hermano. Yo tenía varios amigos ladrones. Y yo metía a otros amigos que no eran ladrones, y ahora sí una vez se me fueron robando una cadena, hermano. Otra vez me fueron robando un calentador negro que yo tenía. Roba. Y eso que no eran ni ladrones. Y yo siempre le decía a mi hermano menor, y yo tenía también este pensamiento: nunca le hagas de entrar a tu casa a un ladrón, por más amigo que sea tuyo, por más amigo que sea tuyo. Nunca. ¿Por qué? Porque la naturaleza de un ladrón, hermano, le brilla cuando algo está fácil de coger. La concupiscencia de una persona es como usted y yo mismo. ¿Qué hacía usted, hermano, cuando usted no era cristiano? Cuando usted era un mundano, ¿qué hacía usted, hermano? ¿Se acuerda que usted pasaba por la calle y estaba un borrachito por ahí tirado en la vereda? Estaba tirado ahí en el parque y no había nadie. Y el borrachito, al lado de la mano de él, estaba un billete. En su caso, la moneda sucre o dólares. ¿Qué hacía usted? ¿Cogía o no cogía? Yo cogía, hermano. Y no solo lo que estaba al lado de la mano, yo lo metía la mano en el bolsillo.
haciéndose así, hermano, porque no tenía a Dios, porque uno no desconocía la palabra. Pero conforme usted, hermano, conoce la palabra, usted ya deja de hacer eso. Imagínese si usted era tentado a ello, y muchas veces usted cogía lo ajeno, muchas veces usted tomaba lo que no era suyo. ¿Cuánto más el diablo si usted le deja que entre a su casa, hermano? El diablo no tiene misericordia. El diablo no ama a nadie. Es por eso que usted ve cuánta gente muere en sicariato, cuánta gente muere, hermano, envenenada. ¿Por qué muere tanta gente envenenada? No porque muchas veces le dan veneno, es porque muchas veces dicen ellos: si la novia me deja, yo me tomo veneno. Si mi marido me deja, me tomo veneno. Y mucha gente está acabando, autoeliminándose, tomando veneno. ¿Por qué? Porque en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, hermano, muchas personas, el diablo les toma el control y son seducidas para quitarse la vida. ¿No se ha dado cuenta, hermano, que cuánta gente en este tiempo se está quitando la vida? Es porque este adversario anda buscando a quien devorar, a quien matar, a quien destruir. Que el Señor lo reprenda. Vamos a otra característica que usted vea en Juan 8:44. En el Evangelio según San Juan 8:44, la Biblia dice que Él es un padre, pero ¿padre de quién, hermano? ¿Padre de quién? Bendito sea el nombre del Señor. 8:44, mire lo que dice ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo con los escribas, los saduceos, con los maestros, los intérpretes de la ley. Y aquí Jesucristo les confronta y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, mire, él es un asesino. Aquí está otra característica: él es un homicida, un asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, dice la Biblia, hermanos. No hay verdad en él. Cuando habla mentira al suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Él es un padre, es homicida. Él tenía el imperio de la muerte. Él es el adversario de las almas. Pero la pregunta es: ¿el padre de quién es, hermano? ¿Padre de quién es? Usted debe saber que ninguna persona es huérfana. O bien tu padre es el diablo, o tu padre es Dios. ¿Cuál es tu padre? Hermano, hermana, ¿quién es tu padre? Y no me refiero a tu padre terrenal. ¿Quién es tu padre? ¿Tu padre es Dios o tu padre es el diablo? Pero ¿por qué dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo? Primer punto, porque dice que es un homicida. ¿Y qué querían hacer los escribas, los fariseos, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Lo querían matar, lo querían eliminar, lo querían desaparecer de esta tierra. Y en cierto punto lo hicieron. Pero ¿sabes qué? Porque Jesucristo mismo entregó su vida. Él entregó su vida, hermano, para propiciación, para expiación, para redimirnos de nuestros pecados, para que usted y yo podamos entrar hacia el trono de la gracia, porque usted y yo y ninguno antes de Cristo podía entrar hacia el Padre, hacia el cielo. Pero ahora, gracias a Dios, usted puede entrar al cielo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, hermano, mire lo que dice
que Él es el padre de mentira, que Él es un mentiroso y padre de mentira. ¿Qué quiere hacer entender esta porción? O sea, una persona que miente es un hijo del diablo, hermano. Una persona que miente es un hijo del diablo. Y usted no se encierra en su cabeza cuando usted dice una mentira chiquita, una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. Mentira es mentira. Poniéndole un ejemplo. Usted saca plata a un chulco y el chulquero viene a cobrarle y usted está adentro y le manda a su hijo al pequeño o a alguien de su familia y le dice: dile que no estoy, dile que no estoy. ¿Qué usted está haciendo ahí? Usted está mintiendo. Y en resumen, ¿qué usted está haciendo? Usted está siendo un hijo del diablo. Porque muchas veces hay personas que se han acostumbrado a mentir. Solo pasan mintiendo, hermano. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Es que me dolía tal cosa y nunca le dolió nada. Hermano, ¿por qué, gloria sea al Señor, no vino a la vigilia? Es que, hermano, tuve que hacer una cosa y yo no pude venir a la vigilia. Y ahí, hermano, el cristiano se inventa muchas excusas, muchas mentiras para no venir a la iglesia muchas veces. Y ahí que usted está siendo un mentiroso. Y en pocas palabras, el que practica la mentira, hermanos, ya se acostumbró a mentir, ya no le hace feo mentir. El Espíritu Santo ya no le redarguye porque ya no está en esa vida. Esa persona viene a ser un hijo del diablo. Qué feo que se escuche eso, hermano. Vean el hijo del diablo. Qué feo, hermano. Entonces aquí usted puede ver que el diablo es un homicida, un mentiroso. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a otra característica, hermano. Habla el libro de Lucas, capítulo 13. Lucas capítulo 13, en su versículo 11. Miren lo que dice en el 11. Desde el 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga, que era una sinagoga en ese tiempo, hermano, era como una iglesia. En el día del reposo, dice. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. Mire, aquí en la Biblia hace ver que una enfermedad es un espíritu o un demonio, pero no todas las enfermedades, hermano. Aquí está hablando específicamente de una enfermedad. Y andaba encorvada, dice, y en ninguna manera se podía enderezar. Sáltese al 16, mire cuál era el causante de esto. 13:16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás, mire, había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo. Mire, o sea, hay enfermedades que el diablo manda, hermano. Hay enfermedades que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene atada, porque aquí usa esa palabra, atada a las personas. Entonces del diablo también vienen enfermedades, hermano. Muchas veces, gloria sea al Señor, el ser humano no quiere soltar el pecado, hermano. Porque primero dice, vuelva al versículo, a primera de Juan capítulo 3:8. ¿Por qué aquí el escritor dice, el que practica el pecado es del diablo? O sea, el diablo tiene
no piense que Dios es el que gobierna el mundo. No, es el diablo el que está gobernando. Habla 2 de Corintios. Es el diablo que está gobernando este mundo malo y perverso. Y muchos cristianos se dejan gobernar por el enemigo. Lea desde el 3, mire 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, mire, ¿por qué dice encubierto? Pero si aún nuestro evangelio está aún encubierto, se ha escondido entre los que se pierden, o sea, los que no quieren el evangelio, están encubiertos. Y el 4, mire, ¿cuál es el causante para que el evangelio no se extienda? Para que la palabra no se extienda, para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Quién es el culpable? El adversario. Mire lo que dice el 4. En los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Mire, el Dios de este mundo lo cegó. ¿Y cómo lo ciega, hermano? ¿Cómo cree que este enemigo suyo, enemigo mío, y aún enemigo de los que no le tienen a Cristo, cómo cree que ciega? Con el pecado. Por el pecado. El pecado es algo que el diablo usa para que la gente no pueda ver el glorioso mensaje de Jesucristo. Por eso usted cuando va y predica y usted habla que ningún borracho entra al reino de los cielos, ¿qué hacen los borrachos? ¿Qué hace la gente que toma? Se enoja, se molestan, no les gusta que se les diga: amigo, Cristo te ama, suelta el trago, suelta la cerveza, suelta la borrachera, porque tu vida, tu alma corre peligro, y si tú no te arrepientes, dice la Biblia que ningún borracho entrará al reino de los cielos. ¿Qué hace la gente? ¿Se arrepiente? No, hermano. Se enojan, y ahí el diablo los tiene cegados con el vicio, con el pecado, con lo que este mundo ofrece. El mundo ofrece, para el hombre le ofrece muchas cosas agradables al cuerpo, a la carne. Hay poder en la sangre de Jesús. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. El diablo, hermano, es el príncipe de este mundo, según Juan 12:31. Él es el príncipe de este mundo. También es el príncipe de la potestad, según Efesios 2:2. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Pero, hermano, vuelva a 1 de Juan, en su capítulo 3:8. Gloria sea al Señor. Miren lo que dice. Quiero que se enfoque en ese punto. El que practica el pecado es del diablo. Así de simple, hermano. El que practica, entiéndame bien, el que practica, el que ya ha hecho un estilo de vida del pecado, toma cada semana, fuma. Y usted no piensa esas personas que dicen: yo me tomo un traguito solo cuando hay ocasión, dice la gente. Cuando hay una fiesta, cuando una hija se descasa, cuando hay un velorio, y ahí dicen que por eso a causa ellos toman. Igual, eso es pecado, y eso es practicar. Y el que practica el pecado es del diablo. Y mire lo que dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Aquí viene, ¿cómo se le puede decir?, la solución para las almas perdidas. Y apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. O sea, el diablo tiene obras. El diablo tiene obras, y muchas, hermano. El diablo tiene muchas obras. Por ejemplo, de la bomba de gasolina, como que usted va a la Concordia, de la bomba de gasolina póngale unas 2-3 cuadras para arriba,
a su mano derecha, ahí está una obra del diablo que se llama el encanto. Esa es una obra del diablo. Una tienda donde venden cerveza, esa es una obra del diablo. Una discoteca es una obra del diablo. Tiene muchas empresas este sinvergüenza aquí en esta tierra. Cuando un político o un presidente aprueba una ley contra la palabra de Dios, esa es una obra del diablo. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, mire esa obra del diablo, que aquí 5 jueces corruptos aprobaron el matrimonio igualitario. O sea, ¿qué es el matrimonio igualitario? Que entre hombres se pueden casar, que entre mujeres se pueden casar. Esa es una obra del diablo. ¿Y cuánta gente está ahí, hermano? El otro día vi un video de un pastor que el hijo se le ha hecho homosexual, hermano. Y ahí el pastor, según lo que él dice, que él no le puede echar a su hijo a la calle. Gloria sea al Señor. Y estoy de acuerdo con eso. Pero el asunto dice que la Biblia, que el que anhela obispado, o sea, el que quiere ser pastor, dice que tiene que ser marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa, dice. O sea, que los hijos estén en sujeción con toda honestidad. Entonces, si un pastor tiene un hijo borracho, hermano, ya no puede ser pastor. Porque el hijo está cayendo en descrédito y este pastor ya no tiene autoridad para predicar que la borrachera es pecado. Ya no tiene autoridad. Entonces imagínense si un pastor, el hijo le sale homosexual. ¿Cómo va a hablar de este tema, hermano? Aquí en el Ecuador se aprobó esa basura. Y hasta la última información que tuve, no lo he revisado años atrás, 24 países, hermano, han aprobado el matrimonio de homosexuales. Eso es abominación. Eso es algo asqueroso que Dios no lo aprueba, hermano. Hay poder en la sangre de nuestro Dios Todopoderoso. Y las obras del diablo y el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles eran las obras del diablo en tu vida? ¿Se acuerdan? Mujeriegos, borrachos, peleones. Ahí peleaba con el papá, algunos peleaban ahí. Ahí cogían su machete para pelear ahí con el amigo. ¿Qué obras nomás había en ti y en mí, hermano? Y cuando Cristo llegó y dice que vino a deshacer las obras del diablo, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Cristo llega a la vida de una persona, Él rompe las cadenas, Él rompe el vicio, Él rompe el pecado que te moraba, que te gobernaba, hermano. Cristo es el único que puede romper el pecado que mora en el hombre. Solo Él tiene esa facultad, solo Él tiene esa autoridad, solo Él tiene ese poder para romper los yugos, para romper las cadenas, para romper el pecado que está acabando con la vida del hombre. Por eso dice que el Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del diablo, porque el hombre se complace en las obras que el diablo le da. El diablo, hermano, te tiene enseguecido. Me acuerdo, mire, cuántos jovencitos ahorita están muriendo. Muchachos de 10 años, 12 años. Estos muchachos de allá de Guayaquil, 4 que fueron asesinados, se dice que pertenecían a una pandilla, a una banda. Eso dicen, no sé si será verdad, será mentira. Pero miren, cuánta gente está metiéndose a bandas. Y lo más triste es que muchachos de 8, 10, 12 años se están metiendo a las bandas y los culpables son los padres que no les enseñan la palabra de Dios. Los padres prefieren que sus hijos estén en la calle a que vengan a una iglesia. Los padres prefieren que los hijos vayan a jugar Nintendo, Free Fire y toda esa basura a que venga a la iglesia. Los
padres prefieren que los hijos estén en una pantalla gigante, viendo dibujos animados, que esos dibujos animados lo único que están promoviendo es la homosexualidad. Las obras del diablo ahorita están en todo lugar. Usted prende la tele, ahí están obras del diablo. Usted abre el celular, Facebook, WhatsApp, YouTube, cualquier aplicación, ahí están las obras del diablo. Y muchas veces esas obras del diablo a veces como que nos atraen, ya no queremos salir de ahí, hermano. Las obras del diablo están hasta en la calle y muchas veces están dentro de la iglesia. Pero a eso ha venido el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, tú y yo no teníamos esperanza, tú y yo éramos dignos de cárcel, tú y yo éramos dignos de muerte, tú y yo, hermano, no teníamos el derecho de seguir vivos, pero vino uno que es justo y santo y dijo: yo te amo a ti, yo amo al borracho, yo amo a la prostituta, yo amo al homosexual, yo amo al sicario, y él cogió el puesto del pecador, murió en la cruz del Calvario y nos rescató del peligro de la muerte y del infierno. Hay poder en la sangre de Cristo. Jesucristo, hermano, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesucristo purifica. Jesucristo perdona. Jesucristo nos redime. Jesucristo nos lava, nos limpia. Y Jesucristo, hermano, es nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. En el antiguo pacto, cuando una persona quería ser limpiada, hermano, de algún pecado que había cometido, tenía que llevar un animalito para sacrificar, para que el sacerdote entre al lugar santo. Y el sacerdote entraba al lugar santo, y ahí este sacerdote sacrificaba el animalito, y esta persona aparentemente quedaba libre de pecado. Pero ¿sabes qué? En el antiguo pacto, el sacrificar la sangre de un animalito no quitaba el pecado, lo cubría, solo lo cubría. Ahora Levítico 14:25, porque cuando dice que el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, está hablando de Jesucristo. Miren lo que dice, para ir terminando, gloria sea al Señor. Levítico 14:25. Que el hermano Caleb nos ayude con la lectura, gloria sea al Señor. Antiguo pacto, la ley. Miren lo que dice en el libro de Levítico, su capítulo 14 y versículo 25. Miren, bendito sea el nombre de Dios. Dice lo siguiente: luego, mire lo que dice: luego de degollar el cordero de la culpa, lo que le estaba diciendo delante, mire, luego de degollar el cordero de la culpa. ¿Para qué era esto? Para cubrir el pecado. Y el sacerdote tomara de la sangre de la culpa, dice, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El 26, y el sacerdote echara del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Aquí el sacerdote sacrificaba el animalito para quitar la culpa de la persona, pero no quitaba el pecado de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la sangre del animalito solo cubría el pecado, pero no quitaba el pecado de la persona. Por eso las personas seguían pecando, seguían deleitándose en la maldad. Pero miren lo que dice, gloria sea al Señor, en el libro de Hebreos 9:22, la respuesta. En el libro de Hebreos 9:22, mire lo que dice, gloria sea al Señor. Se necesitaba la sangre de alguien
de un animalito sacrificado. Se necesitaba la sangre de un santo, hermano. Se necesitaba la sangre de alguien que practicó toda la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese alguien, hermano, fue lo que dice la Biblia en Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó a este mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mire, 9:22. ¿Qué dice ahí? Hay una escuela de lectura, hermano, ¿no? La palabra de Dios es del Padre, Espíritu Santo de Dios. Amén. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión. Mire, hermano. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Mire. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice. ¿Qué es la palabra remisión? O sea, gloria sea al Señor, que Jesucristo vino y tomó tu lugar, quitó el pecado de ti, quitó la paga del pecado que dice la Biblia, y la paga del pecado es muerte. Eso hizo Cristo en ti y en mí. Pero usted, o muchas veces el hombre, es mal agradecido, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Súbase más arriba, miren lo que dice en el versículo 14. Gloria sea al Señor, hermano Ezequiel, ayúdanos. Desde el 9:11. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante Desde el 9:11, hermano. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hasta el 15, hermano, por favor. Así que, por eso es medidor de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Gloria sea al Señor. Mire. Cuanto más la sangre de Cristo, dice el 14, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. En el antiguo pacto, hermano, se necesitaba llevar un becerro, un cabrito, una paloma, para cubrir el pecado o la culpa de la persona que había cometido un pecado. Pero esa persona seguía siendo la misma. No podía soltar lo que le dominaba. El pecado no lo podía soltar, así como usted y yo no podíamos soltar antes de conocer a Cristo. Pero cuando Cristo llega, hermano, Él lo rompe todo, cambia al más vil pecador. Usted no se ha dado cuenta que antes de aquel borrachito que se amanecía en la calle, ahora anda con una Biblia en la mano, o muchos andan predicando en la calle. Aquel que se dedicaba a robar, ahora ya no roba, sino que ahora, hermano, trabaja y ahora anda con una Biblia predicando en los mercados, en las plazas, de los parques. ¿A qué se debe eso? Porque fue limpiado con esa poderosa sangre de Cristo que tiene poder. Esa sangre que no solo te cubre del pecado, que no solo te libra del pecado, sino te quita el pecado de tu corazón y del mío. Eso hace la sangre de Cristo. Nos quita del pecado de nuestro corazón. Porque mire lo que dice en el original. En el original dice la palabra, gloria sea al Señor, catalizo, en el griego significa limpiar, librarnos de toda clase de mezcla, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Si alguien mató, Dios te perdona y te limpia del
Si alguien violó, Dios te limpia y quita la violación de tu vida. O sea, no hay un pecado que Dios no pueda perdonar, porque la sangre de Cristo lo cubre todo. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay un diccionario que se llama Strogerman, o un comentario, y en el 25:11 dice lo siguiente: lo que indica que la sangre de Cristo limpia cualquier tipo de pecado. O sea, la palabra limpia en el griego es catarizo, y es lo que le dije, que catarizo significa limpiar o librarnos de toda clase de mezcla. Bendito sea el nombre del Señor. En ella hay perdón, hermano. O sea, que la sangre de Jesucristo no solamente te quita de la culpa lo que tú hiciste, sino que también te perdona y te limpia de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a abrir un versículo para ir terminando. Gloria sea el Señor. Ahora, primera de Juan, en el 1:9. Mire lo que dice en el 1:9, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué dice? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más dice? Y limpiarnos de toda maldad. Póngase de pie, hermano. Confesar los pecados. No esconderlos, hermano. Confesar, pero ¿a quién? A un hombre, no. A Dios. Él nos limpia de toda maldad. Gloria sea al Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cierre los ojos, hermano. Gloria sea al Señor. Padre celestial, Padre bueno, gracias te damos, bendito Dios, por esa propiciación que usted tomó en nuestro lugar, por lo que usted, amado Dios, entregó a su Hijo Jesucristo, cuando nosotros estábamos perdidos, practicando las obras del maligno, bendito Dios, y nos deleitábamos, nos gozábamos. Pero usted, amado Dios, en tu infinito amor, dice tu palabra que por gracia sois salvos. Y la palabra gracia, amado Dios, que nosotros no nos merecíamos nada, que usted entregó algo que nosotros no nos merecíamos, porque nosotros practicábamos el pecado y éramos dignos de muerte. Eso dice tu palabra. Pero por gracia sois salvos, y esto no es don de ustedes, sino es don de Dios, dice. Ayúdanos en el nombre de Jesús, bendito Dios. Toma el control de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a no estar practicando el pecado. Tú conoces nuestras vidas. Límpianos del pecado. Sácanos del pecado. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, amado Rey. Porque eso dice tu palabra, que el que practica el pecado, esclavo del pecado es, dice tu palabra. El que practica del pecado, del diablo, dice tu palabra, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. No queremos ser propiedad del enemigo. No queremos pertenecer al enemigo, Padre, porque ahora somos hechura suya. Ahora somos redimidos, porque nos has comprado a precio de esa bendita y poderosa sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros los pecadores. Tú nos rescataste, tú nos compraste, tú nos salvaste, Señor, aún de la ira venidera. Tú nos has librado, bendito Dios. Ayúdanos a ser gratos y agradecidos en el nombre de Jesús, Padre. Porque el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda buscando tu alma, hermano, hermana. Él anda buscando para